Charles Ponzi será siempre recordado como uno de los grandes estafadores de la historia. En la década de 1920, este inmigrante italiano que llegó a Estados Unidos en busca de riqueza cautivó al público con la promesa de ganancias rápidas y espectaculares. Con su carisma y labia, Ponzi convenció a miles de personas de que había encontrado una forma infalible de invertir en cupones postales internacionales. Multitudes hacían fila fuera de sus oficinas en Boston para entregarle todos sus ahorros, deslumbrados por la perspectiva de doblar o triplicar su dinero en cuestión de meses. Lo que nadie sabía es que la fabulosa oportunidad de inversión de Ponzi no era más que un elaborado fraude. No existían tales ganancias estratosféricas y Ponzi financiaba sus operaciones creando un esquema piramidal. Esta impactante estafa que lleva su nombre arruinó a miles de familias, pero convirtió brevemente a su creador en un hombre extremadamente rico. Este video cuenta la historia real detrás del mayor fraude de Ponzi. Charles Ponzi nació el 3 de marzo de 1882 en Lugo, Italia. Su padre era un humilde cartero y aunque no tenían mucha riqueza, su familia vivía financieramente muy cómoda, pero no tanto como sus abuelos, que en sus tiempos llegaron a ser empresarios prestigiosos y exitosos. Con el pasar de los años, junto con algunas malas decisiones y el cambio de la economía del país, la familia sufrió una caída de riqueza y estatus en sus próximas generaciones. Desde pequeño, Ponzi sentía tener que sufrir por la mala fortuna de su familia. Anhelaba regresar a los días de gloria. Me preguntaba por qué tenía que sufrir por la mala fortuna de mi familia. ¿Por qué no pude haber nacido rico y disfrutar de una vida de ocio sin tener que preocuparme por trabajar o el dinero?, escribió en sus memorias. Cuando era adolescente, Ponzi recibió una herencia tras la trágica muerte de su padre, a pesar de que se matriculó en la universidad como se lo había pedido su madre, ya que anhelaba que su querido hijo se graduase de una universidad prestigiosa. Ponzi, en vez de invertir el dinero responsablemente, la despilfarró viviendo con lujos, fingiendo ser rico, ya que sus planes eran otros, no ir a clases. Empezó a gastar su dinero comiendo en los restaurantes más elegantes de la ciudad y dejando grandes propinas. Por las noches asistía a juegos de azar en los casinos con sus amigos millonarios, gastando todo el dinero como si no tuviera fin, con intenciones de siempre aparentar ser uno de ellos. Pero una tarde, toda esa riqueza desapareció. La herencia que le había dejado su padre finalmente la había gastado por completo, y como descuidó sus estudios, no pudo graduarse. Tras quedarse sin dinero, Ponzi viajó a Estados Unidos con la esperanza de construir una fortuna y redimirse ante su madre, pero durante años solo encontró trabajos difíciles y mal pagados. La amargura de Ponzi por su infancia humilde parece haber alimentado su determinación por convertirse en un hombre rico a como diera el lugar. Años después, esa obstinación lo llevaría a crear uno de los mayores fraudes financieros de la historia. Ponzi tenía grandes sueños, incluso antes de emigrar desde Italia a los Estados Unidos en 1903 a la edad de 21 años a principios del siglo XX, con la esperanza de hacer fortuna, pero tuvo problemas para encontrar un trabajo decente. Durante sus primeros años en América, esos sueños parecían muy lejanos. Ponzi pasó más de una década trabajando en una serie de empleos modestos: camarero, lavaplatos, dependiente, hasta que finalmente la suerte le sonrió, aunque no le duró mucho. Consiguió un puesto en un banco que atendía principalmente a inmigrantes italianos, llamado Banco Sarossi. Sin embargo, resultó que el banco era una estafa piramidal, por lo que cuando las autoridades comenzaron a investigar, el jefe de Ponzi huyó a México. Antes de irse, Ponzi falsificó un cheque de un cliente del banco, fue descubierto y sentenciado a 3 años de prisión. Después de ser liberado, Ponzi intentó contrabandear inmigrantes italianos a los Estados Unidos,
Unidos, pero fue atrapado y sentenciado a otros 2 años en una prisión federal. Al ser liberado nuevamente, vagó de trabajo en trabajo hasta que finalmente consiguió un puesto estable en Boston, donde conoció y se casó con Rose Gnecco en 1918. Aunque ella estaba contenta con una vida sencilla, Ponzi tenía ambiciones más grandes y quería colmarla de lujos. 6 meses después de la boda, renunció a su trabajo y se unió al negocio de venta de frutas de su suegro, pero no pudo salvar la empresa en quiebra. Luego inició su propio negocio de importación-exportación, pero tuvo poco éxito. Su siguiente idea fue iniciar su propia revista comercial llamada Guía del Comerciante y cobrar tarifas altas por publicidad. Sin embargo, nadie estaba interesado y el proyecto fracasó. Ponzi se quedó con pocas opciones, pero sus sueños y ambiciones seguían siendo poderosos. Esperaba que su próxima idea fuera lo que finalmente lo hiciera rico. Tras recibir una carta de España donde mostraban interés por su revista, observó que el sobre tenía una pegatina con un sello y se le ocurrió una nueva idea de negocios: el arbitraje con cupones postales internacionales. Los IRC podrían comprarse baratos en países con moneda débil, luego cambiarse por sellos más valiosos en Estados Unidos. Ponzi creó una empresa llamada Securities Exchange Company para aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, Ponzi pronto se dio cuenta que las ganancias reales del arbitraje de IRC eran demasiado pequeñas e insuficientes para cubrir los costos de envío. En lugar de abandonar la idea, la convirtió en un esquema Ponzi, pagando retornos falsamente altos a inversionistas iniciales para atraer a más personas. Un esquema Ponzi funciona pidiendo a la gente que invierta en una oportunidad supuestamente muy rentable. El dinero no se invierte realmente, sino que se usa para pagar ganancias a inversionistas antiguos. Esto atrae a más inversionistas nuevos, cuyo dinero se utiliza para seguir pagando a los anteriores. El esquema colapsa cuando el estafador no puede encontrar suficientes nuevos inversionistas para pagar a los anteriores. Aunque no inventó esta estafa, Ponzi la llevó a un nuevo nivel aprovechándose de la codicia y falta de conocimiento financiero de las personas. En el invierno de 1919, Ponzi comenzó a ofrecer un retorno del 50% en 45 días para cualquier persona que invirtiera en su empresa. Afirmaba que las ganancias provenían del arbitraje con IRC. Al principio, Ponzi solo reconoció pequeñas cantidades de amigos y familiares, pero a medida que cumplía con los pagos prometidos, comenzó a atraer inversionistas externos. En pocos meses había recaudado decenas de miles de dólares. La noticia se extendió rápidamente y la gente comenzó a invertir su dinero con él para obtener enormes retornos. Ponzi explicó a inversionistas que podía comprar IRC baratos en países europeos devastados por la guerra y canjearlos por estampillas más caras en Estados Unidos, obteniendo ganancias con la diferencia. En 6 meses, miles de inversionistas le dieron 5 millones de dólares. Ponzi vivía como un magnate comprando mansiones lujosas, autos caros, trajes a la moda. Multitudes acudieron desesperados por ese tipo de retorno. Para 1920, miles hacían fila afuera de su oficina en Boston para invertir. Ponzi estaba ganando $250,000 diarios. Sin embargo, en realidad Ponzi no estaba ganando dinero con los cupones postales como afirmaba. Para julio de 1920, Ponzi había recibido $2.5 millones de dólares más e incluso había comprado un banco. Cientos de personas le daban su dinero cada día, endeudándose e incluso hipotecando sus casas. Boston estaba en fiebre por Ponzi y él disfrutaba la fama. En 1920, un analista financiero llamado Clarence Barron fue contratado por el Boston Post para que hiciera un artículo sobre la compañía de Ponzi. Los resultados fueron devastadores. Expuso que era matemáticamente imposible que el negocio de Ponzi fuera legítimo. Reveló que el negocio de Ponzi era un fraude. Según sus cálculos, Ponzi necesitaría 160 millones de IRC para sostener sus ganancias, pero solo había 27.000 en circulación. Los IRC no generaban tales ganancias. No había forma de ganar tanto dinero legalmente con esos cupones. El artículo provocó un gran pánico. Miles hicieron colas por semanas frente a la compañía para recuperar su dinero, y el imperio de Ponzi no pudo aguantar por la falta de liquidez hasta que finalmente colapsó en días. El esquema se derrumbó.
arruinando a decenas de miles de personas y bancos. Ponzi fue arrestado y sentenciado a 5 años de cárcel por fraude postal, los cuales solo cumplió 3, ya que le dieron libertad condicional. Tras salir de prisión en 1924, Ponzi se mudó a Florida, donde puso en marcha otra estafa de ventas de tierra. Sin embargo, su mala fama se había extendido y fue descubierto y denunciado. Antes de ser arrestado nuevamente, huyó a Texas, donde intentó escapar en un barco mercante. Se afeitó el bigote y la cabeza para no ser reconocido, pero las autoridades dieron con él y lo detuvieron. Al haber violado los términos de su libertad condicional, Ponzi terminó de vuelta en la cárcel de Massachusetts, donde estuvo encerrado hasta 1934. A la salida de prisión, un grupo de personas estafadas por él en el pasado querían lincharlo. La policía tuvo que intervenir para protegerlo. Como Ponzi nunca se había hecho ciudadano estadounidense, fue deportado a Italia en octubre de 1934. Su esposa, al no querer acompañarlo, terminó por divorciarse. De regreso en su país natal, intentó poner en marcha su esquema otra vez, pero sin éxito. Se dedicó a trabajar como traductor de inglés. En 1939 empezó a laborar para la aerolínea italiana Alitalia, gracias a la ayuda de un primo que era piloto y tenía influencias en el régimen fascista. Ponzi fue nombrado director comercial de la empresa en Brasil, pero perdió el trabajo cuando en 1941 el gobierno brasilero le retiró el permiso de operación a Alitalia. La vida de Charles Ponzi tras salir de prisión en Estados Unidos estuvo lleno de altibajos, intentos fallidos de aplicar su famoso esquema fraudulento y problemas con la justicia. Fue perseguido por su mala fama incluso cuando intentó rehacer su vida lejos de Massachusetts. Charles Ponzi, el famoso estafador que dio nombre al esquema piramidal, tuvo una vida llena de engaños, incluso después de cumplir su condena por el fraude que lo hizo famoso. Tras una vida llena de engaños, estafas y múltiples estadías en prisión, los últimos días de Charles Ponzi estuvieron marcados por la pobreza, mala salud y el olvido. Ponzi pasó sus últimos años viviendo en Río de Janeiro, Brasil. Para sobrevivir, Ponzi trabajó principalmente como traductor de inglés e italiano. Sus habilidades con los dos idiomas era una de las pocas cosas positivas que aún tenía para ofrecer. Sin embargo, vivió sus días en pequeños apartamentos de alquiler en los barrios pobres de Río. Sus lujosos gastos y estilo de vida de sus años en Boston eran ahora solo un lejano recuerdo. En sus últimos años, la salud de Ponzi se deterioró significativamente. Tuvo grandes problemas renales y cardíacos que requirieron hospitalización. Como no tenía seguro ni dinero, tuvo que depender de la caridad pública para recibir tratamiento médico. Ponzi pasó sus últimos meses en el Hospital de Alienados, un hospital psiquiátrico público de Río. Irónicamente, a pesar de que su nombre estaba asociado a uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos, Ponzi murió prácticamente en el anonimato en Brasil en 1949. Tenía 66 años. Fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de los pobres de Río. Solo unos pocos curiosos asistieron a su pequeño funeral. La noticia de su muerte apenas sí fue reportada en los periódicos locales. Así terminaron los días de un hombre que había sido famoso tanto por sus crímenes como por el elaborado esquema de fraude que lleva su nombre hasta el día de hoy. Aunque murió en la oscuridad, el legado de Ponzi vivirá para siempre en la historia. Aunque Ponzi no inventó este tipo de esquema piramidal, pasó a llamarse esquema Ponzi. Su historia es un cuento clásico de ambición desmedida, donde un hombre común de origen humilde crece obsesionado con volverse rico a como dé el lugar. Impulsado por su amargura ante la pobreza de su infancia, Ponzi no dudó en estafar descaradamente a miles de personas y arruinar sus vidas con tal de disfrutar brevemente de una vida de lujo y exceso. Mostró cómo el atractivo de ganancias rápidas y fáciles puede cegar a las personas y llevarlas a invertir dinero en esquemas que son demasiado buenos para ser verdad. El fraude de Ponzi también condujo al desarrollo de nuevas regulaciones financieras y leyes contra esquemas piramidales.